Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio. Somos SIM Consultores. Yo me presento, Juan Eduardo Montaña, CEO de la compañía, miembro de la familia gestora de esta organización, con todas las ganas y todo el gusto de presentarles nuestra compañía. ¿Qué nos motiva? Potenciar el talento humano con impacto sostenible. Llevamos más de 3 décadas tratando de generar espacios de desarrollo de los equipos humanos en las organizaciones. Nuestro modelo de negocio nos enfoca en apoyar a las áreas de recursos humanos, salud y seguridad, tercerización de procesos y sostenibilidad a desarrollar sus equipos y poder llevar a cabo las tareas y las actividades económicas de las organizaciones. Nuestra misión es liderar la transformación empresarial de nuestros grupos de interés, adaptándonos constantemente a las particularidades del mercado, hablando mucho de mentalidad ágil desde la prestación del servicio, priorizando siempre el equilibrio del desarrollo humano y sostenibilidad dentro de las operaciones. ¿Por qué escogernos? Porque llevamos más de 55.000 personas impactadas, porque estamos en 2 países y buscando penetrar más el mercado. Llevamos 3 décadas en este trabajo, 550 clientes empresariales, más de 100 años suman nuestros consultores expertos en conocimiento en todas las áreas que les mencioné, con 4 modelos de negocio estructurados, validados, gestionados e independientes que funcionan en pro del apoyo de lo que el empresariado colombiano e iberoamericano está buscando. Básicamente, nuestra compañía, como les comentaba, está enfocada en 4 unidades funcionales. En el área de gestión humana, trabajamos procesos tales como clima organizacional, medición de riesgo psicosocial y tercerización. En el área de sostenibilidad, gestionamos informes de sostenibilidad, hacemos campañas, informaciones en conceptos de sostenibilidad hacia los grupos de interés y tercerizamos las áreas de sostenibilidad. En el mundo de la salud y seguridad del trabajo, hacemos la tercerización del proceso como tal, hacemos todo lo que tiene que ver con el plan estratégico de seguridad vial tan importante en este momento y también tercerizamos las áreas de SST. Y por último, y no menos importante, outsourcing, lo que hemos denominado la tercerización de procesos enfocados en procesos administrativos, industriales o fuerzas de ventas. Algunos de nuestros clientes donde estamos presentes y lo que hemos ido trabajando durante los pasados años, casi todos los sectores económicos, empresas de diferentes sentidos, con diferentes propósitos, diferentes formas de trabajar. Ahí hemos estado presentes para lograr estructurar un proceso humano que sea lo mejor posible. Cualquier cosa que ustedes necesiten de conocimiento, por favor síganos en nuestras redes sociales. Tenemos una presencia muy activa en LinkedIn con un newsletter, con artículos de conocimiento, con ebooks que puedan bajar, todo lo que ustedes puedan querer en torno a la gestión de sus equipos humanos. SIM potenciando el talento humano y con impacto sostenible. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya superada la cuña comercial que nos gusta hacer para también dejar ahí la marca de la compañía, quiero darles la bienvenida esta tarde, noche. Yo soy Juan Eduardo Montaña, yo soy el gerente general, CEO de esta hermosa idea que se llama SIM, una empresa familiar que, como bien lo decía en el video, pues está enfocada en sacar adelante lo que llamamos nosotros la herramienta de productividad de las compañías, que es la gente. Es lo mejor que tenemos los empresarios para sacar adelante nuestras ideas de negocio. El día de hoy venimos con un tema muy especial, muy bonito, que nos gusta mucho, que todavía está empezando ahí como a coger vuelo en nuestra economía, que es sostenibilidad. Es una línea de negocio que manejamos nosotros gracias a la persona que ahora van a conocer, que es mi hermano mayor, Mauricio, que se crió académicamente en España y lideró muchos procesos de sostenibilidad dentro de varias compañías y volvió a Colombia a tratar de dejar una huella en lo que es el empresariado en temas de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, derechos humanos y todo este mundo tan bonito que tenemos detrás de la gente y del potenciamiento de la gente y del futuro del mundo. Entonces, antes de dejarlos con él, que es la persona que me enseñó a mí a formar, entonces, por ende, obviamente, él va a darles una formación muy especial.
quería hablar de algo muy rápido para que estén, digamos que claras las condiciones, lo que yo llamo carpintería de la charla, para que sepamos bien todos cómo va a funcionar y no, digamos que podamos trabajar en un marco de conocimiento. Les estoy proyectando una pequeña diapositiva donde pues hay básicamente los tres temas de carpintería más preguntados en nuestras formaciones. Las preguntas, idealmente, decimos que las preguntas, si tienen, las hagan en el chat. Esto que es un tema tan específico, tan técnico, tan de tanto conocimiento y a un grupo reducido de personas, pues en algún momento ustedes hacen una pregunta, Mauricio tomará la determinación de si la quiere leer o no. Generalmente la mandamos al final, pero si tomamos la decisión de que sea una conversación, pues también lo podemos manejar de esa manera. Pero por ahora, por favor, con que manden sus preguntas por el chat. Tenemos una persona que está detrás que las resume, se las pasa a Mauricio y él, digamos, que las toma para responderlas en su momento, o ya si él ve que el contenido lo cumple, pues las irá solucionando a medida que vaya pasando la formación. La grabación, esto está grabándose con el permiso de ustedes. La subimos en redes sociales porque nos gusta obviamente dar este conocimiento al público en general y porque pues, obviamente también como marca nos interesa que nos reconozcan dentro del mundo de sostenibilidad. Entonces, aparte de esto, cuando les enviemos la presentación, que va a ser una versión reducida, digamos que resumida de lo que van a ver ahora, les vamos a mandar también el link para que puedan ver la grabación si les interesa un pedazo que puedan repasarlo o si quieren compartirlo, pues sería también buenísimo para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulo, les presento a Mauricio Montaña, mi hermano mayor, no tan mayor, pero mayor. Él no necesita presentación para nosotros, digamos que su hoja de vida lo dice todo, criado en el mundo de la gente desde que estudia en los Andes, acá en Colombia y se va a España, pero pues nada, voy a dejar que él se presente él mismo porque digamos que desde aquí es que empiezan a conocerlo y enamorarse de él como toda la gente que tiene el privilegio de tener una formación con mi hermano. Entonces, ahí los dejo. Mucha suerte, de nuevo, muchas gracias por compartir este espacio. Hacemos formaciones todos los meses, gratis, sin ningún tipo de vínculo. Solamente queremos es compartir conocimiento y que nos conozcan. Muchas gracias, Mao. Te dejo aquí a tu público. Nos vemos. Gracias, Juancho. Muy buenas tardes a todos y todas. Una alegría poder estar con ustedes el día de hoy y poder compartir una reflexión alrededor de los informes de sostenibilidad, alrededor de la relevancia que tiene actualmente con la circular y el informe 08 que propone la Superintendencia de Sociedades para las empresas que voluntariamente quieran hacer un informe de sostenibilidad. La idea es poder a poquito aclarar las dudas, no sin antes, creo que es fundamental dar el contexto de sostenibilidad, acercarnos un poquito a qué es una estrategia de sostenibilidad basada en la materialidad y pues lo que sabemos que actualmente está, que es la doble materialidad, el enfoque de qué tipos de reportes o qué tipos de estándares, porque es fundamental tomar en cuenta que los estándares que valida la Superintendencia de Sociedades son estándares internacionales. Ahondaremos un poco en los contenidos de uno de los estándares como es el Global Reporting Initiative y posteriormente entraremos en esos requisitos que tiene la Superintendencia de Sociedades dentro de este reporte de sostenibilidad. Entonces, voy a hacer la pregunta más repetida desde la pandemia. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahí la Perfecto. vemos. Gracias. Entonces, hablamos sobre el contexto de si realmente es voluntario, tomando en cuenta que la Superintendencia de Sociedades nos está sugiriendo a muchas empresas que recibimos esta carta de la Super diciendo, oiga, es importante que se suban en el carro de reportar. Claramente nosotros no lo estamos haciendo con un requerimiento obligatorio, pero a todas las empresas que recibimos esta carta de la Superintendencia de Sociedades y asistimos a las diferentes reuniones que se han tenido de la Super, donde nos dice, mire, si es verdad que el carácter de este informe 08, basado en esta circular externa que digamos está tan de moda en este momento, tiene un carácter voluntario, pero tomando en cuenta que nosotros queremos conocer el estatus actual de la situación de la sostenibilidad de las empresas colombianas, sugerimos que lo respondan. Además, es un ejercicio interesante básicamente porque nos va a permitir hacer esta primera gestión de conocer, oiga, qué son esas buenas prácticas que la superintendencia
ha tomado en cuenta para este reporte y adicionalmente pues nos va a servir para hacernos a la idea de que muy seguramente, no sabemos si el próximo año, pero pues ellos dicen que lo más probable es que sí, ya sea obligatorio. Entonces, realmente nosotros desde la sugerencia de la superintendencia y nuestra como consultores de sostenibilidad es que si ustedes han recibido esta carta y tienen la posibilidad de gestionar este reporte, pues lo hagan y hagan el ejercicio de entender un poquito cómo se gestiona y adicionalmente cuáles son las buenas prácticas que plantean en las 5 dimensiones que tiene este informe 08. Es importante, como les decía, que hagamos una contextualización de qué es la sostenibilidad, adicionalmente todas esas prácticas de reporte y de gestión basadas en la materialidad y también que nos ahondemos un poquito en este informe 08. Hay una cosa que yo sí quiero aclarar de arranque. Una de las grandes dudas que nosotros teníamos al arranque cuando empezamos a recibir estas cartas de la Superintendencia de Sociedades era, bueno, si yo estoy reportando en sostenibilidad y de hecho lo estoy haciendo hace ya varios años y mi organización lo está haciendo, pues yo simplemente como para mediados de año normalmente tenemos el informe de sostenibilidad, o sea, para el año 2000, para ahora junio del 2025 tendríamos el reporte del 2024, pues lo que yo hago es subir en la página o donde me indique la super, enviarles un correo con mi informe de sostenibilidad. Pues no. Eso no es lo que hay que hacer. Básicamente, y como veremos al finalizar cuando veamos el detalle, digamos, de qué hay que hacer para reportar a la super, no es nuestro informe de sostenibilidad que hacemos habitualmente, sino es descargarnos un aplicativo y poder subir la información que nos pregunta la super. Entonces ahí nos hacemos una idea que más que un informe de sostenibilidad, esto es una especie de diagnóstico que claramente la Superintendencia de Sociedades no busca sancionar, incluso no llega al nivel de una auditoría, sino más que las empresas respondan sí o no a esas 5 dimensiones que veremos más adelante. Es importante resaltar que de todas formas a todos nosotros ese diagnóstico nos sirve como una buena práctica para identificar qué pregunta la Superintendencia de Sociedades y cómo podemos alinear con la estrategia de nuestra organización. Entonces, partamos del contexto de sostenibilidad. Yo creo que pues todos nosotros sabemos el contexto en el que estamos, tanto en temas sociales, sabiendo que más de 700 millones de personas en el planeta viven con menos de $2 al día, toda la cantidad de situaciones sociales que suceden en el planeta, al igual que ambientales que vemos acá, que no siento que no hace falta tampoco ahondar en el contexto de la situación planetaria porque sabemos realmente la urgencia. De hecho, hoy aclararemos la diferencia entre los conceptos de sostenibilidad, que realmente es el fin de cualquier organización, sostenerse en el tiempo, y la responsabilidad social empresarial, que es el medio, ¿no? Siendo responsable con todos mis grupos de interés e incorporando los asuntos materiales en la estrategia de la organización. Pero todos nosotros sabemos que todo este boom de la responsabilidad social y actualmente de la sostenibilidad viene de los grandes escándalos ambientales y sociales que tuvieron grandes empresas en los noventas, cuyos nombres no vamos a mencionar, y que nos lleva a pensar, oiga, realmente a nivel mundial y a nivel del mundo tenemos una serie de desafíos en los ámbitos de la sostenibilidad, que son ambientales, sociales y éticos y de gobernanza, que nos llevan a pensar, oiga, ¿cuál es el papel de las empresas en este contexto? Tomando en cuenta que hace nada, a finales del siglo pasado, cuando yo me gradué de la universidad, todavía no se pensaba en temas como reputación, transparencia ética, aspectos ambientales, sociales y de gobernanza estratégicos, inversiones socialmente responsables, publicación de informes de triple cuenta de resultados, o sea, informes con la dimensión ESG de Environment, Social y Governance, que es lo que pues actualmente muchas empresas están subiendo en ese carro y de hecho pues por eso estamos acá para un poco responder a cuáles son las inquietudes de este reporte voluntario de la Super. Todo el tema del diálogo con las partes interesadas tampoco era un tema relevante. De hecho, como veremos ahora a continuación, la definición de la responsabilidad social empresarial es la integración de las expectativas de los grupos de interés en la estrategia de negocio. Y eso se hace a través claramente de una estrategia de diálogo con las partes interesadas. Y pues estrategias de sostenibilidad. Eso es algo que hasta los ochentas incluso ni siquiera se hablaba, porque si tú ibas a una universidad y tenías una materia económica, incluso Milton
Milton Friedman decía, las empresas desarrollan su actividad solamente con el fin de obtener beneficios económicos y no se debe esperar más de las organizaciones. Por supuesto, la sostenibilidad de una organización pasa por su ámbito económico y somos en este momento de la situación de nuestro país muy conscientes de eso, pero por supuesto sin olvidar las otras dos dimensiones que son ambientales y sociales. Entonces, en este contexto, la visión de la empresa cambia de estar enfocada en los shareholders o los accionistas a una visión más a largo plazo de stakeholders, donde no solamente se modifica la orientación hacia los grupos de interés, sino pues claramente hay una visión que ya no es cortoplacista, sino es a largo plazo y que modifica mucho la gestión de los activos intangibles también dentro de la organización. Si ustedes ven, por ejemplo, encuestas de Gallup, que ustedes saben que es una empresa que se dedica a hacer encuestas por todo el planeta y preguntan a personas alrededor de los diferentes países del planeta, que son casi 200. Oiga, para usted, ¿qué es importante cuando trabaja en una empresa? Obviamente, nada va a desbancar a la primera razón por la cual trabaja en una empresa, que es ganar plata. Eso claramente es una realidad. Pero cada vez más crece y ya está en segundo lugar el tema de los intangibles. Oiga, el sentido de pertenencia, sentirme que una empresa realmente tiene un propósito y una razón de ser. Y todo eso se llaman los activos intangibles que se trabajan claramente en la sostenibilidad. El concepto ha evolucionado de filantropía, altruismo, donaciones, inversión social, a la gestión de la responsabilidad social, a la sostenibilidad como la generación de valor para el negocio, claramente integrándolo dentro de la estrategia. Como veremos ahora, eso se basa en la definición de la doble materialidad, es decir, que es importante para nuestros grupos de interés versus que es importante en un ámbito financiero de impacto al negocio. Eso que nos da un foco en lo material o lo relevante. Por eso es que la sostenibilidad es claramente la herramienta para generar valor para el negocio. Vemos aquí un resumen de cómo ha evolucionado el ámbito de la responsabilidad social, la sostenibilidad con principales iniciativas. Sabemos que hay muchas y claramente ahora tenemos muchas más certificaciones y ámbitos y diferentes iniciativas que podríamos incluir, pero aquí tenemos las más relevantes, como podemos ver inclusive desde el año 97, desde el siglo pasado, el Global Reporting Initiative ya estaba haciendo sus primeros pinitos en eso de reportar en sostenibilidad, en eso de poder estandarizar indicadores que llevó a que ahora mismo en diferentes sectores tengamos la posibilidad de poder reportar en función de indicadores muy concretos por sectores, pasando por incluso guías de recomendaciones como la ISO 26000, que es una guía de responsabilidad social empresarial, pero es muy interesante que nos centre en 7 ámbitos fundamentales de la sostenibilidad de una organización, como es la gobernanza, los derechos humanos, el medio ambiente, las prácticas laborales, la gestión de los proveedores o la cadena de suministro, la gestión responsable de los clientes y, por supuesto, lo que en sectores como el oil and gas se entiende por responsabilidad social empresarial, que muchas veces es el entorno, la gestión de mis comunidades. Pues lo que conocemos tan relevante como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que actualmente están en rigor. En esta breve introducción sobre la sostenibilidad no podemos dejar de hablar de los criterios ESG o ASG en español, ambiental, social y gobernanza. Todos los informes de sostenibilidad deben mantener estos 3 ámbitos y si ustedes se fijan más adelante cuando veamos las 5 dimensiones que plantea la Superintendencia de Sociedades para reportar en sostenibilidad, claramente se enmarcan en estos criterios ASG, siendo el criterio de gobernanza complementado por el ámbito económico y financiero que solicita la Superintendencia de Sociedades. Los 17 ODS, a mí me gusta remarcar en ellos porque es importante no solamente que nosotros los tengamos de manera general en nuestra estrategia, sino que los enfoquemos como nos pide la Superintendencia en las preguntas en función de cada una de las 5 dimensiones. Oiga, ¿qué ODS le pega al tema financiero o qué ODS le pega al tema social? Y como lo preguntan como un tema específico, explícito en el cuestionario que nos envía la superintendencia, pues es importante que nosotros identifiquemos los ODS. Acuérdense
cuando ustedes les preguntan, y como la idea es crear conocimiento y que tengamos todo claro los criterios, ¿qué diferencia hay entre sostenibilidad y responsabilidad social empresarial? No se olviden que la sostenibilidad es el fin. ¿Qué significa eso? Mantenernos en el tiempo. Y para eso tenemos que ser responsables. La definición que tienen acá, lo que nos lleva a pensar es que la integración de las expectativas de los grupos de interés a través de la identificación de los asuntos materiales nos sirve para incluir en la estrategia de negocio que es relevante según los temas que entendemos que son vitales o materiales en relación con nuestros grupos de interés o las personas, entidades que nosotros impactamos. Acuérdense lo que hablamos al principio, es una versión ya no de shareholders, de accionistas, sino de stakeholders, de grupos de interés. Por eso la importancia de cruzar sus grupos de interés, todos ustedes los tienen identificados, cualquiera que tenga un sistema de gestión de la ISO 9000 tiene una identificación de partes interesadas, pero cómo vinculamos eso con el análisis de doble materialidad que nos permita identificar los asuntos materiales de una organización en los ámbitos ambientales, sociales y de gobernanza. Por eso, claramente, cuando tenemos un enfoque de asuntos materiales y de grupos de interés, aquí lo importante es la transparencia, cómo ponemos en valor esos atributos sostenibles. Como dijo mi hermano al principio de esta reflexión del día de hoy, yo tuve la oportunidad de trabajar desde principios de siglo cuando me gradué de antropólogo en temas de sostenibilidad y tuve la oportunidad de vivir 12 años en España trabajando para una multinacional cementera y luego unos añitos haciendo mis primeros pinitos como consultor en temas de sostenibilidad. Y fíjense que como en España, más o menos en el año 2010, 2011, se empezó a poner muy de moda el reporte de sostenibilidad. Era el país en el mundo que después de Estados Unidos más reportes de sostenibilidad generaban las empresas. Pues yo como consultor en sostenibilidad me llegaban un montón de solicitudes para elaborar informes de sostenibilidad. Entonces, ¿uno qué hace? Listo, identifiquemos tu estrategia, identifiquemos tu plan, es decir, según tus asuntos materiales o relevantes, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cuáles son tus indicadores para medir esas metas tangibles, cuáles tus actividades para cumplir con esas metas, tus responsables, tus fechas, y no había nada, había un afán simplemente de vendernos, y de ahí vienen todos esos criterios y todo eso que hemos escuchado de greenwashing y el hecho de poner en valor atributos sostenibles que realmente una organización no tiene. Por eso, mi afán de que antes de empezar a hablarles de, oiga, tenemos que responder a una circular de la Superintendencia de Sociedades, porque no más bien pensamos en cómo desarrollamos una estrategia de sostenibilidad que no sea humo, sino está realmente vinculada con lo que es importante para mi organización, que no es lo mismo para todas las organizaciones. O sea, hay muchas organizaciones de empresas que están acá que ¿qué le van a pegar a un ODS que sea pesca responsable si no tiene nada que ver con su gestión? Entonces es importante el proceso de materialidad y de apertura a través del diálogo responsable. Yo identifico asuntos materiales y a partir de ahí, con qué grupos de interés gestiono mis asuntos materiales, cómo tengo ese tipo de relacionamiento y cómo hago una integración, como sabemos, y principalmente, por ejemplo, muchas operadoras en el sector oil and gas hablan de la generación de valor. Cómo después de identificar mis grupos de interés en función de los asuntos materiales, de establecer esos canales de diálogo, cómo generamos valor con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestras comunidades, con nuestros empleados, con los accionistas y con los diferentes grupos de interés que tenemos en la organización, que aquí ustedes ven un ejemplo de qué grupos de interés podemos tener. Entonces, la sostenibilidad claramente es una estrategia responsable, donde básicamente nosotros una estrategia de sostenibilidad de tener cuáles son esos asuntos que hemos identificado como relevantes, objetivos, metas, indicadores, acciones responsables, fechas para cumplir con esto, basado en que somos conscientes de que sí, puedo tener yo eh, pertenecer al Dow Jones Sustainability Index, tener un préstamo financiero que me exige reportar en sostenibilidad, ser una empresa BIC que entonces me pide que si yo cambié mis estatutos tenga que reportar a la superintendencia como empresa BIC, o tener un sello B, o tener una cantidad de certificaciones que me llevan o de préstamos que me llevan a eso, pero más allá es el valor que le puede generar el negocio la sostenibilidad, no solamente en temas como vemos acá, reputacionales o como en muchas empresas lo sabemos
tenemos como licencia para operar en las zonas donde tenemos nosotros nuestra gestión, porque sabemos que a través de los proyectos sociales tenemos el visto bueno, por ejemplo, de las comunidades, sino que adicionalmente estamos alineándonos pues con todos estos requisitos que sabemos que pues no solamente nos pide la super, sino los diferentes contextos en los cuales nosotros nos movemos. Entonces, teniendo esto en cuenta, hablemos de un tema que creo que es vital y es fundamental, y es la materialidad. Para hacer esto sencillo, pensemos que nosotros nos vamos a ir, no sé, a acampar al Neusa y tú estás pensando, bueno, ¿qué es lo importante que yo debo llevar? Claramente una televisión de plasma no te va a servir para absolutamente nada. Entonces, en ese contexto, ¿cómo hago yo para hacer un proceso de lo realmente material? Para esto, por una parte, yo tengo que hacer una identificación de qué es relevante para mi empresa versus qué es relevante para mis grupos de interés y hacerle lo que actualmente se llama la doble materialidad, que es después de un análisis juicioso financiero de los diversos impactos que tiene mi organización y que tiene el entorno sobre mi organización, por identificar cuáles son mis asuntos relevantes materiales en el ámbito de gobernanza, donde tenemos temas como ética, tenemos temas como gestión económica y financiera de la empresa, que es lo que nos pide la superintendencia en el ámbito de gobernanza, tener temas como la gestión de riesgos, la ciberseguridad, todos los temas de innovación y desarrollo, gestión de nuestros clientes, por ejemplo, en el ámbito social, donde entra todo el tema de talento humano, de derechos humanos, de un asunto que para mí no es otro asunto material, sino es el asunto más importante en cualquier organización, que es la seguridad y la salud en el trabajo, temas de relación con la comunidad y por supuesto el ámbito ambiental, donde yo puedo identificar, oiga, la economía circular, oiga, la gestión de mis responsabilidades y mis sistemas de gestión, por ejemplo, ambientales o de la biodiversidad o diferentes elementos forman parte de mi estrategia. Por eso los asuntos materiales no son iguales para todas las organizaciones. Y eso es lo que pide el estándar que ahora vamos a analizar, que es el Global Reporting Initiative. A ti te pregunta, oiga, antes de empezar a reportar, explíquenos, y además si uno lo va a verificar externamente, pues tiene que justificar cómo fue el proceso de la doble materialidad. Y ese proceso involucra por qué es un asunto material, cómo se gestiona internamente y cómo se alinea con los indicadores del estándar que nosotros elijamos para reportar en sostenibilidad. Un breve pincelada sobre qué incluye un modelo de sostenibilidad. Un modelo de sostenibilidad que incluye toda la parte de evaluación o diagnóstico, cuáles son nuestros compromisos y requisitos de los clientes y de los entornos, o del préstamo que tengamos, o del Dow Jones Sustainability Index, o del Pacto Global de las Naciones Unidas, o de la Superintendencia de Sociedades. ¿Cuál es el contexto internacional y nacional? ¿Cómo estamos en función de las diferentes dimensiones que puede plantear la sostenibilidad? ¿Cuáles son nuestros grupos de interés? ¿Cuáles son los asuntos materiales? ¿Cuáles son los ODS que nos pegan? Toda esta primera fase que ven acá es la evaluación. Luego la alineación es, ok, ¿cómo complementamos esto con una estrategia, con políticas, bien sean de responsabilidad social, de derechos humanos o de sostenibilidad? ¿Qué comité tenemos internamente en nuestra organización para hacer seguimiento al plan operativo y para poder dar nuevas iniciativas en sostenibilidad? ¿Cuál es el plan operativo que tenemos para la gestión de esos asuntos materiales? ¿Cuáles son los indicadores para la evaluación? Después tenemos una fase 3 que es implantación. Entonces, en esa intervención tenemos cada una de las tres dimensiones, o si lo van a hacer en función de los requisitos de la superintendencia, las 5 dimensiones que son ambiental, social, gobernanza, económico y financiero. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos, metas, indicadores, acciones, responsables, fechas y costos para esos asuntos materiales? Eso debería tener una tercera fase. La cuarta fase es la comunicación. Por eso yo les decía anteriormente que cuando una empresa dice, ay, es que me dijeron que tenía que hacer un informe de sostenibilidad, ¿será que usted me lo hace? Ok, pero veamos la fase de evaluación, veamos la alineación con políticas, veamos la implementación de proyectos y ahí ya entramos a la cuarta fase de poner en valor los atributos sostenibles porque, oiga, ¿usted qué va a vender si no tiene nada detrás para soportar todo lo que hace? Y por supuesto la fase de evaluación y seguimiento donde hacemos lo que está mal dicho en español, monitoreo, que viene del anglosajón monitoring, o el seguimiento, la evaluación de todo lo que hacemos. Por supuesto, todo esto está cobijado por programas y acciones o lo que yo llamo los asuntos bandera, los programas bandera en cada una de las dimensiones de una organización. Aquí no se trata de hacer un millón de cosas, aquí se trata de poner en valor lo que ya hacemos,
ponerlo en una estrategia, en un orden de sostenibilidad y enfocarse, tener foco. Las prácticas de reporte, me parece importante mencionarle antes de que entremos ya en el tema de qué requisitos tiene la Superintendencia de Sociedades. Sabemos que los informes de sostenibilidad lo que buscan es informar a los grupos de interés. Vimos antes que un esfuerzo de apertura y transparencia sobre la gestión en la triple cuenta de resultados. Tenemos diferentes metodologías para reportar. Normalmente la mayoría de organizaciones en el planeta reportan a través del Global Reporting Initiative en su última versión. Y estos informes son vitales porque pues mejoran la transparencia, implican una gestión de los riesgos porque tú debes plantear. De hecho, uno de los capítulos que se incluye en el ámbito de la gobernanza es la gestión de los riesgos de la organización. ¿Qué matriz de riesgos tenemos? Porque muchas veces las tenemos aisladas por ámbitos, seguridad y salud, riesgos ambientales, riesgos financieros, pero cómo gestionamos los riesgos y cómo planteamos en el informe qué riesgos tenemos y cómo mitigamos esos riesgos. Por supuesto, atraen inversiones. Nosotros sabemos que hay diferentes iniciativas que podríamos mencionar algunas, como puede ser Empresa BIC o el sello B o incluso, no sé, el sello Gold de Icontec. Tenemos una serie de iniciativas que atraen inversiones también y que tú tienes incluso ampliación de cuotas o mejores tasas cuando tienes esas iniciativas. Entonces, pues claramente nos puede servir desde ese ámbito, pues, pero digamos, de la gestión de una organización también creo que tiene mucha relevancia que tú pongas en valor con tus clientes, por ejemplo, una licitación, que cada vez tenemos más preguntas vinculadas con la sostenibilidad, tu informe de sostenibilidad como una herramienta para presentar a la organización. Entonces, en este contexto tenemos diferentes estándares, como puede ser el GRI. No vamos a entrar tanto en el detalle de todos estos estándares, pero sí es importante que los mencionemos, como puede ser el que les mencioné, que es el Global Reporting Initiative, donde tenemos diferentes estándares sectoriales, tenemos la diferencia entre si nosotros hacemos un informe exhaustivo, un informe in accordance, o si nosotros, por ejemplo, lo auditamos externamente, como veremos ahora la super pregunta, si el informe de sostenibilidad que hacemos internamente dentro de nuestra organización se verifica Hola, me Bien. sacó. Ya volví. Vamos a continuar. Espérense, yo confirmo porque me conecté a través del teléfono porque... Listo. Entonces voy a volver a compartir pantalla. ¿Y me están escuchando bien? Sí, ahí estás bien. Listo. Les estaba contando los diferentes estándares. Dentro del Global Reporting Initiative tenemos también el hecho de nosotros tener la posibilidad, como les decía anteriormente, la mayoría de empresas reportan según ese estándar de poder compararnos con otras organizaciones y también a nivel de los diferentes apartados sectoriales, poder compararnos con empresas de nuestro sector. También tenemos el IFRS, donde tenemos unas reglas generales para la divulgación de la información que impactan el tema financiero y que es obligatorio para ciertas empresas a nivel mundial. El SASB, que también es
voluntario, pero que tiene una información que es muy relevante también en el ámbito financiero. Si ustedes se fijan, normalmente las empresas que tienen estos otros criterios se basan en las inversiones que tienen, que les exigen que presenten ese tipo de reportes. También vemos el TSFD, que también tiene un valor y es que ofrece unas recomendaciones para las empresas que divulguen riesgos y oportunidades relacionados con un tema muy específico de clima. CDP, que es una plataforma en donde se divulgan temas ambientales, que también es voluntaria. CSRD, que funciona muy bien en la Unión Europea porque se vincula con la regulación que exige a las empresas reportar en sostenibilidad. Y pues de entre todo este abanico de estándares que se puede reportar, es importante ver y sugerirles a ustedes, de hecho la Super pues también sugiere que se haga según el Global Reporting Initiative, aunque eso lo mencionaron en una de las charlas, pero pues ellos, el hecho de que uno maneje estándares internacionales, pues son las preguntas que les hacen dentro de este diagnóstico de la sostenibilidad. Dentro del ámbito del Global Reporting Initiative, pues tenemos los estándares universales, que son los requerimientos generales para reportar, los estándares sectoriales, que ya les mencioné que diferentes sectores tienen sus estándares, pues porque el tipo de operación es muy específico, y los estándares temáticos, donde que incluimos temas como los aspectos generales de sostenibilidad, los ámbitos económicos, los ámbitos ambientales, todos los ámbitos que tienen que ver con la gestión social, donde tenemos prácticas laborales, derechos humanos, sociedad y responsabilidad de productos. Entonces, en este contexto, a mí me gustaría que entráramos un poquito más en detalle en el tema del informe 08 que sacó la Superintendencia de Sociedades y sobre todo ver cómo lo podemos gestionar. Yo los animo igual que ustedes, si tienen cualquier duda con respecto a este tema, nos pueden escribir para explicarles bien cómo se pueden comunicar con la Super, aunque la idea para nosotros es detallar mucho qué es lo que está requiriendo la superintendencia. Primero, y es la tercera vez que insisto en esto, pero creo que es importante resaltarlo. Aquí no se trata de que si ustedes están haciendo un informe de sostenibilidad en sus organizaciones, tengan que subirlo o enviarlo. No. Básicamente, lo que ellos nos piden es que nosotros utilicemos una herramienta que generó la Superintendencia de Sociedades, que está basada en el lenguaje estándar XBRL. Entonces, ellos ponen a nuestra disposición esta herramienta que se llama la XBRL Express para que una vez la hayamos descargado, según los requerimientos que tienen ellos para descargar, ellos mandan un instructivo para la descarga que se llama el glosario de términos de la taxonomía 08 del reporte de sostenibilidad. Ahí está detallado cómo hacer todo el proceso de instalar. Por supuesto, se sugiere que sea en un computador de la empresa. ¿Para qué? Porque como esto se hace a través del CIRFIN, es decir, de la manera en que la empresa reporta sus informes financieros, pues para poder acceder a esta herramienta, ustedes van a tener que poner el NIT de la empresa y la clave que usa el área financiera o el área de contabilidad, quien sea que suba los informes financieros internamente. Es fundamental que se haga siguiendo este procedimiento y las indicaciones que hace la superintendencia. Por eso, aunque tenga carácter voluntario, ellos sugieren que empecemos a hacerlo desde este año. ¿Por qué? Porque así vamos a ver cuáles son las dificultades que se tiene con la gestión de esta plataforma. Claramente, cuando entramos en la plataforma, no va a aparecer bajo informes financieros, sino en la parte inferior, que es informes no financieros. Es importante resaltar que este informe 08 sustituye el informe de prácticas empresariales que existía antes de la Super. Ese lo eliminaron y lo condensaron todo en este informe. Entonces, yo, desde mi punto de vista subjetivo, más que un informe de sostenibilidad, lo que yo veo es un diagnóstico. Además, ellos fueron explícitos. Oiga, queremos conocer la situación en sostenibilidad de las empresas colombianas. Sugerimos que lo hagan. No va a haber sanciones si las empresas no lo hacen, pero a ustedes les va a servir internamente, porque ustedes se lo descargan, responden todas las preguntas y si ustedes le ponen a la superintendencia que no tiene nada de lo que preguntan, no pasa nada. No es
como les he mencionado anteriormente y como reiteró la Superintendencia de Sociedades, un tema de sanciones. Como no tiene este componente, nos sirve no solamente para saber cómo son estas prácticas de sostenibilidad, sino adicionalmente un ejercicio para ver cómo funciona toda esta presentación de la información. Entonces, esta taxonomía que está incluida dentro del informe 08 nuevo de la Superintendencia de Sociedades tiene 5 grandes elementos y vamos a aprovechar este tiempo que nos queda, aproximadamente unos 20 minutos, para entrar en detalle en qué preguntas nos hace la Super. No importa que respondamos que no a todo, lo que sí nos sugieren es que respondamos. ¿En qué manera? Primero, en los ámbitos de gobernanza, todas las prácticas de gobierno corporativo, ética, transparencia, SAGRILAB, programa de transparencia empresarial, todos los temas que tengan que ver con gobierno corporativo. Aspectos ambientales, toda la aplicación sistemática y la rigurosidad en el tema del cuidado del medio ambiente, toda la gestión social que vemos no solamente hacia el interior de la empresa, sino hacia los grupos de interés externos. El ámbito económico, donde lo que busca la Super es conocer las prácticas de la entidad empresarial para generar oportunidades de crecimiento económico allá donde la empresa opera. Y por último, el ámbito o la dimensión financiera, donde se evalúa la relación entre los proyectos y las acciones sostenibles y su afectación a las finanzas de la entidad empresarial. Tal como mencionaron, a mí me parece muy interesante ese ejercicio, el hecho de que esta respuesta a estas dimensiones que nos plantea la Super y en concreto la respuesta al ámbito financiero nos ayuda también en el proceso de elaboración de la doble materialidad, como veníamos hablando anteriormente. Adicionalmente, a responder todas las preguntas en el aplicativo que ya les expliqué, la Super nos pide que mandemos una constancia del reporte de sostenibilidad, porque aunque no va a ser sancionado ni auditado, sí es importante que la alta gerencia de la organización, el representante legal de la organización, mande también este documento donde se confirma que enviamos la información y como no vamos a verificarlo, como la Super no lo va a verificar, entonces aquí es el compromiso escrito y firmado de que la información que incluimos en estas preguntas es veraz. Claramente, siento yo que esta herramienta lo que está ayudando es a que ellos puedan consolidar toda la información, porque de nuevo siento que esto funciona más como un diagnóstico de la situación en sostenibilidad de las empresas colombianas, más allá de una presentación de informes que pueda tener algún tipo de compromiso de parte de la organización. Entonces, vamos a entrar, como les decía, en el detalle de qué preguntas tiene la Superintendencia de Sociedades con respecto a esto. Primero, informe general de la organización. Es importante aquí plantear que la fecha de corte es el 31 de diciembre del 2024, porque siempre los informes de sostenibilidad y de la superintendencia no se iba a quedar atrás, es del ejercicio inmediatamente anterior que ya está cerrado para mediados del año de este año, pues el del 2024. Partimos con la parte de la descripción de la organización, donde básicamente aquí que se busca ver si la empresa tiene procedimientos, instrumentos de reporte o certificaciones. Partimos de ahí. Entonces, tenemos política de sostenibilidad, tenemos un programa estructurado, porque una cosa es una declaración, otra cosa es un programa, como hablamos anteriormente. ¿Cuál es el órgano o el rol responsable de aprobar el programa de sostenibilidad? ¿Hacemos reportes de sostenibilidad y los publicamos anualmente o cómo los publicamos? ¿Cómo se elabora? ¿Se elabora por el área de sostenibilidad? ¿Contribuyen las diferentes áreas? O sea, yo no conozco empresa, de todas las empresas que yo trabajo en consultoría, que no participe en todas las áreas todas las áreas de la empresa. Obviamente es coordinado por el área de sostenibilidad y si no lo tiene, si no tiene un área de sostenibilidad, por un asesor externo, pero es que estamos hablando de una información transversal que afecta absolutamente a todos los procesos de la organización. Y oiga, es que si hay un proceso que no forma parte de la elaboración del informe de sostenibilidad, ahí podemos sospechar realmente si ese proceso es material para la organización, ¿no? Se hace con el apoyo de consultores externos. Hay un comité de sostenibilidad interdisciplinario, o sea, las diferentes áreas que haga seguimiento a este informe de sostenibilidad.
se monitorea el reporte de sostenibilidad. Es interesante, ¿no? Esto porque al igual que si nosotros nos adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas y somos empresa de beneficio de interés colectivo, etcétera, etcétera, aquí no se trata de llenar un informe y me lavo las manos hasta el siguiente año, sino es que esto es una puesta en valor que tiene una cantidad de compromisos. Entonces, ¿cómo monitoreo esos propósitos, como hablábamos antes, que ponemos en el informe de sostenibilidad, esas metas? ¿Cuál es el rol del responsable de monitorear el reporte de sostenibilidad? ¿Quién lo hace dentro de la organización? Aquí hay una pregunta, como les decía antes, que la super fue muy explícita. Oiga, aquí se requiere que lo que usted haga sea con un estándar internacional del reporte. Fíjense que a lo largo de lo que vamos a ver aquí en profundizar lo que nos pide la Superintendencia de Sociedades, la mayoría de preguntas son sí, no, pero aquí si te piden las respuestas descriptivas. Ah, ok, ¿cuál es el estándar que usas? ¿GRI? Ok, no, yo utilizo otro. Listo, ¿cuál es? ¿Cómo se utiliza? Entonces ahí es que tenemos la posibilidad de ahondar un poquito en qué proceso tenemos. Tenemos alguna certificación en sostenibilidad y es que fíjense, solamente las que menciona la super que luego además dice la posibilidad de otro. Tenemos Sistema B, ese que les mencioné antes de Icontec, Certificado de Economía Circular de Icontec, Sello Ambiental Colombiano, LEED, EDGE, Casa Colombia, ISO 14001, 1% por la Tierra, Comercio Justa, Clima Neutral, Carbon Free, Blue Sign, CSS, Rainforest o habrá empresas acá o en Colombia hay muchas empresas que tienen otros sellos, claramente. Empresa familiarmente responsable, EFR, pues ahí lo incluiríamos, ¿vale? Que son certificaciones que se alinean con la sostenibilidad de la organización, porque es que ¿qué certificación dentro de una empresa no se alinea con la sostenibilidad de la organización? Si aquí están mencionando en esa ISO 14001, pero y la 26000, o sea, la 45000, tenemos muchas que se vinculan con la sostenibilidad de la organización. Y ahí es el espacio donde las ponemos. En lo que tiene que ver con gobernanza, ¿qué nos está preguntando la Superintendencia de Sociedades? Oiga, ¿cuál es la aplicación de la ética, la integridad, la transparencia en los ámbitos legales y en los ámbitos extralegales? O sea, ¿qué hacemos de ir más allá de las obligaciones que todos nosotros conocimos en temas de conducta empresarial, como puede ser LAB, SAGRI-LAB, programa de transparencia, ética empresarial, todas esas obligaciones, pero ¿qué más hacemos? Entonces, ¿qué compromisos integró usted en sus decisiones en materia de sostenibilidad dentro de la organización? ¿La entidad tiene algún sistema o procedimiento que vincula a los órganos de gobernanza en la toma de decisiones? ¿Tiene, por ejemplo, un sistema de evaluación del desempeño y las compensaciones de de su alta gerencia en función de un impacto positivo en temas ambientales, sociales o de gobernanza? ¿Qué mecanismos tiene su empresa para implementar la toma de decisiones relacionadas con sus grupos de interés? Interesante, ¿no? Si hay organizaciones que tienen, por ejemplo, como les mencionaba, cuando yo trabajaba allá en España, teníamos CAPS, que son Community Advisory Panels, o CLIS, Comités Locales de Información y Seguimiento, donde hacíamos seguimiento a nuestros compromisos de sostenibilidad con los entornos sociales. Entonces aquí te hace una serie de preguntas vinculado con esos temas donde tú simplemente tienes que preguntar sí o no. Insisto, si no tenemos nada, pues ponemos que no a todo porque aquí no hay sanción. Aquí es un poco saber cómo están las organizaciones. ¿A cuál de la siguiente información tiene acceso los órganos de dirección de la entidad empresarial que está haciendo el reporte de sostenibilidad? Por ejemplo, políticas de empresa en materia de sostenibilidad, informes y recomendaciones sobre impactos, gestiones de entes externos con vínculo con ese impacto, todo lo que tiene que ver con riesgos también forma parte de este ambiente, de este contexto, de esta dimensión de gobernanza. Pregunta quinta, ¿la entidad empresarial tiene una estructura de gobernanza o un área dedicada exclusivamente a temas de sostenibilidad? ¿Les interesa saber, oiga, el ámbito de sostenibilidad en tu organización forma parte del área de ambiente o forma parte del área de gestión humana o es de sistemas integrados de gestión o pertenece a la presidencia o quién lo gestiona dentro de la organización y cómo se integran? Aquí nos hacen preguntas que puede que en este momento nosotros nos puedan sonar un poco extrañas, pero que pues van al final a ser, digamos, las buenas prácticas en sostenibilidad, como por ejemplo, usted hace un análisis de materialidad o de doble materialidad, diferencia, como vimos antes, materialidad es qué es importante para mi organización versus grupos de interés, doble materialidad, los asuntos de afuera que involucran a la organización, principalmente los financieros. ¿Cómo hacemos ese proceso de debida diligencia con esos elementos? Y todas las preguntas que tienen que ver con lo que haría un área de sostenibilidad.
La entidad empresarial cuenta con un manual o política mediante la cual se identifican y analizan los grupos de interés. Aquí, ¿qué utilizamos nosotros para gestionar esto? Tenemos una estrategia de relacionamiento. Ustedes dirán, no, pero es que yo no soy, no sé, en el sector oil and gas una operadora, yo soy un contratista. Sí, pero todos tenemos nuestra estrategia de relacionamiento y sabemos que en las licitaciones y en todo lo que nosotros nos presentamos debemos tener una estrategia de relacionamiento vinculados con los grupos de interés que sean relevantes. Y aquí tenemos una serie de grupos de interés que sugiere la Superintendencia de Sociedades. La entidad empresarial permite que sus grupos de interés hagan parte de los órganos de gobierno y preguntan cuáles son. Adicionalmente, en gobernanza, ¿cómo se comunican las decisiones sobre sostenibilidad con los grupos de interés? Solamente a través del informe de sostenibilidad o hacen grupos focales para informar o hacen reuniones presenciales o en la página web corporativa tenemos un vínculo para que las personas, los grupos de interés, planteen sus inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o asuntos vinculados con la sostenibilidad. Tenemos una línea de sostenibilidad que va directamente al comité. ¿Cómo lo manejamos internamente? ¿Cómo hacemos retroalimentación? ¿Cómo hacemos las métricas de desempeño de los indicadores? Es decir, esos indicadores, si utilizamos el GRI, ¿los tenemos vinculados en la estrategia de negocio o no los tenemos vinculados? Pasamos al segundo capítulo que tenemos, ya vimos todo el tema de gobernanza, acuérdense que primero es una parte como de estructura, luego gobernanza, luego las preguntas de la súper en el ámbito ambiental es, oiga, tenemos un programa específico de gestión ambiental, ¿en qué norma o estándar está inspirado? Se realizan auditorías de la gestión ambiental, se cuenta con auditorías no solamente internas, sino externas. Hay formación y capacitación, hay compromisos para el cambio climático, tenemos acciones concretas y contribuciones nacionales determinadas del Acuerdo de París, por ejemplo. Nos preguntan todos los compromisos que se pueden tener en el ámbito del cambio climático, por supuesto, también en economía circular. En el caso de implementar modelos de economía circular, nos piden que presentemos los resultados principales que hemos obtenido, lo mismo en los ámbitos medio ambiente y de cambio climático, cuáles son los desafíos que tiene la organización, si hemos planteado actividades en los ámbitos de extracción, de manufactura, empaquetado, distribución, disposición final, aplicamos el decreto 1076 del 2015. Aplicamos la ley 2173 de 2021 del tema de siembra de árboles. Nos pregunta en el ámbito, no sé si recuerdan cuando empezamos esta reflexión del día de hoy, que yo les mencionaba que es importante identificar los ODS, no de manera general, sino vinculado con las dimensiones que tenemos. Entonces aquí nos dice, oiga, en el ámbito ambiental, ¿cuáles son los ODS que se vinculan con el medio ambiente? Que usted haya identificado. ¿Qué métricas se utilizan para todos estos temas que estamos viendo acá? En el ámbito social, partimos del tema de diversidad, equidad e inclusión. Se ofrecen las mismas oportunidades, está vinculado en el código de conducta, tenemos prácticas dentro de la empresa. Yo les digo, mire, con que el área, lo mismo, en las diferentes organizaciones suyas, el área de medio ambiente tenga los criterios que tiene la super, el área de gobernanza jurídica o incluso el oficial de cumplimiento tenga todo lo de gobernanza. Y aquí en el ámbito social, pues claramente el área de talento humano va a tener aquí una serie de buenas prácticas que ellos preguntan, ¿no? Tenemos políticas de equidad, hacemos contratación inclusiva, equidad salarial, trabajamos sesgos inconscientes, tenemos programas de mentoría, de formación, cuotas de género, alianzas con organizaciones, todos los temas que pueden estar implicados con los temas de derechos humanos, pero sobre todo en concreto en diversidad, equidad e inclusión. Adicionalmente, por ejemplo, todo el tema de la inclusión de aspectos LGTBIQ+, todos los temas de buenas prácticas que podemos tener en esos ámbitos. O sea, ustedes ven una cantidad de prácticas. Por favor, pueden mirar su micrófono, que a alguien se le abrió un micrófono y se está escuchando la voz. Por favor, quien escuche esto, mire su micrófono a ver si lo cerraron. Muchas gracias. Fíjense, por ejemplo, que tenemos una cantidad de buenas prácticas que, como les decía anteriormente, esto
ustedes, si le dedican el tiempo a esto es sentarse con las áreas que estén vinculadas con estas 5 dimensiones y preguntarle, mira, sí, no importa, pongamos que no tenemos todo esto, quizás tenemos alguna cosa que se vincule, pero nos sirve como sugerencias para tomar iniciativas que podemos encontrar algunas de alta repercusión a bajo costo dentro de la organización. Entonces, en todo el tema de diversidad, equidad e inclusión, ámbito LGTBI, tenemos toda esta cantidad de buenas prácticas que plantean, nos pregunta la superintendencia si las tenemos incorporadas en nuestra organización. Fíjense, qué beneficios tangibles promueve la empresa en pro de la equidad también. Entonces ahí tenemos una cantidad de buenas prácticas. Prácticas también o planes de inversión social con comunidades. ¿Cuáles son esos planes? ¿Con qué temas se vinculan? ¿Ustedes hacen filantropía, donación y altruismo o desarrollan y crean competencias o generación de valor? ¿Se analiza la brecha salarial? ¿Tenemos un enfoque de género dentro de nuestra gestión del talento humano? ¿Cuáles son esas prácticas de bienestar espiritual, emocional, cognitivo, físico de los empleados? Entonces ahí partimos desde lo básico, que es tener un sistema de seguridad y salud certificado, nuestros temas legales como puede ser el COPAS, pero luego tenemos una cantidad de buenas prácticas que pues claramente nosotros lo que hacemos es, y por eso insisto, esto es más un diagnóstico de cómo estamos, que le sirve a la super, pero nos debe servirnos a nosotros sobre todo para hacer y diagnosticar cómo está la organización. En ámbitos sociales, pues también tenemos todo que ver, todo lo que tiene que ver con productos y servicios de la organización y como vimos en el tema ambiental también, qué ODS le pegan al ámbito social y cómo los priorizan ustedes. Por eso muy interesante, cuando hablábamos del modelo de sostenibilidad, la primera fase de evaluación, identificación de asuntos materiales a través de la doble materialidad y vincularlo con los ODS, prioricemos. Y yo les digo, eso es muy sencillo. O sea, ustedes están hablando con sus grupos de interés, hagan una matriz donde valoren los ODS y en función de la puntuación más alta lo vinculan con el tema social y así le pueden responder a la super. Métricas de desempeño en temas sociales. Fíjense la cantidad de métricas que nos dan ideas acá con respecto a temas de compromiso y satisfacción. Ah, sí, yo hago clima laboral, perfecto. Usted hace batería de riesgo psicosocial, ahí la puede tener también, pero pues tenemos diferentes temas vinculados con salario justo index. Recuerden que la Superintendencia de Sociedades hizo un análisis a nivel internacional de buenas prácticas en sostenibilidad y pues de verdad que una empresa que tenga el 50% de lo que plantean acá ya es un best in class total. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Entramos en el ámbito económico, ya vimos gobernanza, ya vimos ambiental y ya vimos social. Y ustedes me dirán, Mauricio, pero no que la triple cuenta de resultados son esos 3 ámbitos. ¿Y dónde está? Porque ahora la super pregunta por temas económicos y financieros. Pues veamos a ver qué nos pregunta. Primero, su entidad promueve la creación de oportunidades de crecimiento económico para habitantes en los lugares de donde opera. ¿Qué tipo de oportunidades genera? ¿Usted genera empleo directo para los habitantes? ¿Tiene programas de formación? O sea, para las empresas que trabajamos en el sector oil and gas, sabemos que dentro de las políticas de responsabilidad social empresarial está toda la contratación de mano de obra local, calificada, no calificada, bienes y servicios, derechos humanos locales, inversión social voluntaria. Entonces, digamos que ahí puede ser que estas preguntas estén un poco más claras, pero es importante en cualquier sector en el que estén ustedes ver cómo gestionan esto. Oiga, usted gestiona inversión social, esa inversión social está vinculada con creación de capacidades ¿en qué? Profesionaliza proveedores locales, tiene proyectos productivos, trabaja con instituciones educativas, hace voluntariado, o sea, sus empleados que están allá hacen un voluntariado en el colegio local. Entonces, aquí es donde nos preguntan esos ámbitos de fomento. También en lo que tiene que ver con el impulso económico, el fomento de capacidades y necesidades, por ejemplo, reuniones con líderes, formación de líderes, mesas de trabajo, programas de creación de competencias para organizaciones locales, forman parte de esta pregunta número 3. ¿Qué oportunidades de crecimiento económico desarrolla usted? ¿Tiene algún programa vinculado con
poblaciones vulnerables, mujeres cabezas de familia, jóvenes sin experiencia, víctimas del conflicto, minorías, todo lo que tiene que ver con el fomento de poblaciones vulnerables. En el ámbito económico también, ¿será que usted hace algún vínculo con organizaciones locales para fomentar actividades en estos diferentes temas? ¿Y con quiénes trabaja usted? ¿Con gremios, con clústeres, con cooperativas, con colectivos comunitarios? ¿Con quién trabaja? ¿Usted genera empleo directo e indirecto? Fíjate, aquí está ya directamente hablando de empleo. ¿Qué ventajas tangibles ha encontrado la entidad a la hora del crecimiento económico? ¿Qué ventajas puede usted mencionar de estas que tiene acá? La entidad tiene métricas para ver cómo fomenta el crecimiento económico. Entonces, de nuevo, estas son buenas prácticas que nos pueden servir a la gestión. Y ya para finalizar y para que podamos entrar en las preguntas, si existe alguna pregunta que tengamos en el chat o algún tema con respecto a lo que hemos visto. Además, dijimos que era una hora hasta las 7, entonces pues muy juiciosos vamos a cerrar con este ámbito que es el quinto, que es el financiero. Oiga, la empresa hace inversiones con alcance ambiental, social, económico o de gobernanza. Tiene una matriz de riesgos que vinculan los temas financieros con temas como cambio climático o otros asuntos de la sostenibilidad. Ha identificado los riesgos financieros del efecto del cambio climático en temas de crédito, de liquidez, de retorno, de valoración de mercado. Revela información financiera relacionada con la sostenibilidad, por ejemplo, en el informe de sostenibilidad o en otros informes que más financieros. También las oportunidades que tiene la gestión. Utiliza métricas de desempeño que se relacionen con las operaciones con alcance ESG. ¿Qué métricas y cómo las involucra dentro de su gestión? En el presupuesto que tiene un presupuesto asignado a sostenibilidad, mide el retorno de la inversión que usted tiene. Oiga, usted tiene proyectos, pero esos proyectos usted mide realmente el retorno, y aquí nos tienen una serie de prácticas vinculadas con esas métricas y con la medición del retorno. Entonces, espero que haya sido de utilidad esta reflexión que generamos el día de hoy. No sé si quizás alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, preocupación o tema vinculado, pues no solamente con el tema que ahondamos en la segunda parte de la charla, que es el informe 08 que plantea la superintendencia, sino con el tema de sostenibilidad. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat o algo? Vamos a revisar el chat. Bueno, pues yo hasta aquí quería presentarles un poco el alcance que tenemos en el ámbito de sostenibilidad. Espero que les sea útil, y yo, como consultor en temas de sostenibilidad, les sugiero que hagan el ejercicio. Puede ser que para muchos sea un poco complejo y digan, no, pero pues es que al final nos va a salir todo no. Pero no importa, es un ejercicio como nos recomienda la Superintendencia de Sociedades para acercarnos a un diagnóstico de cómo estamos en esta situación. Entonces, si quieren, esperamos ahí un par de minuticos para ver si tiene alguien alguna inquietud, alguna pregunta. Si alguno de ustedes está interesado en esta presentación o lo que sea, es totalmente abierta para que la puedan recibir. Continuaremos, por supuesto, con nuestras formaciones virtuales que hacemos gratuitas, porque pues la idea es crear conocimiento alrededor de estos temas que son relevantes para la gestión. También eh, mm, ahí Giancarlos, hola Giancarlos, qué alegría tenerlo aquí en esta presentación. Giancarlos, por supuesto que le enviamos la presentación para que usted pueda hacer seguimiento de estos requerimientos de la superintendencia, y también cualquier duda que tengan y que tenga usted, Giancarlos, en concreto, me la puede hacer saber, que yo pues encantado de poder apoyar y ayudar. Veo que hay varias personas escribiendo, entonces cualquier cosa, estamos aquí todavía conectados para responder a sus inquietudes. Alejandra, muchísimas gracias por tu comentario. Estamos a su disposición para lo que necesiten en los ámbitos estratégicos de sostenibilidad, pero pues también de intervención concreta en diferentes proyectos. Como bien comentó mi hermano, nosotros hacemos actividades vinculadas no solamente con estos temas estratégicos de identificación de doble materialidad, desarrollo de estrategias, sino también actividades de valor a nivel local, con sus grupos de interés o no son necesariamente a nivel de las operaciones, también a nivel, digamos, de sus oficinas centrales. Cualquier requerimiento que tengan en el desarrollo
desarrollo de competencias, pues estamos a su disposición. Muchas gracias por esos comentarios. Los animamos a que llenen el link. Sí, Alejandra, por favor, envíanos el correo. Simplemente con ese link que ustedes llenen, nosotros les enviamos la presentación porque yo sé que puede ser de gran utilidad. Diana dice, sí, la presentación, no te preocupes, que lo único que les pedimos es que dejen el correo en el link. Em, Miguel Ángel dice si hacemos evaluación de riesgos integrales para la organización. Sí, como bien mencionaba Juan, nosotros trabajamos en tres ámbitos principales en lo que tiene que ver con consultorías, todo lo que tiene que ver con sistemas integrados de gestión, donde están los temas ambientales, los temas de seguridad y salud, todos los temas vinculados con temas laborales, pues llevamos 32 años trabajando en temas de talento humano y todos los riesgos en sostenibilidad. Entonces ahí podemos hacer una valoración integral, transversal de ese tipo de riesgos, ¿vale? Liliana dice muy interesante, quisiera pues transmitir a la organización esta presentación. Se hacen muchas cosas de sostenibilidad, pero no están enmarcadas dentro de este marco. Sí, Liliana, muy interesante tu comentario. Recuerda que aquí es un poco centrarnos en lo importante cuando hablamos de análisis de la materialidad y tener una estrategia que se base en esos asuntos que pueden ser los que menciona la superintendencia, que son los cinco: la gestión de gobernanza, toda ética, integridad, ambiental, social y la parte económica y financiera. Principalmente si ustedes están generando en el ámbito económico valor en las zonas donde operan, que todas nuestras empresas lo generan, y en el ámbito financiero para ver cuáles son esas métricas de puesta en valor de lo que hacen. A las empresas le debe llegar algún requerimiento de la Superintendencia de Sociedades para poder reportar, o así no tengamos una comunicación, la idea es hacerlo. Muy buena pregunta, Giancarlos. Ustedes se pueden meter en la página de la Superintendencia con la clave que tiene el financiero o contable de la empresa, y cuando ustedes entran en los tipos de reporte, si les aparece el reporte de sostenibilidad es porque tienen esta sugerencia voluntaria de responder, ¿vale? Entonces háganlo así. Si no, Giancarlos, yo te puedo hacer llegar también. Ellos nos dejaron un teléfono de la Superintendencia de Sociedades para cualquier duda con respecto a esto, pero ese reporte les sale en los reportes que ustedes incluyen ahí. Ya se eliminó el de prácticas empresariales, que era el más parecido que se tenía, y ahora está el informe 08. Entonces ahí les va a aparecer reporte de sostenibilidad. Adicionalmente, lo normal es que la persona de contacto de la superintendencia haya recibido esa carta donde se invita a reportar voluntariamente, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una feliz noche y pues cualquier cosa aquí estamos desde CM, ¿vale? Espero que les vaya muy bien y hasta luego. No se olviden llenar el link, por favor. Listo, muchísimas gracias. No se olviden, por favor, llenar la encuesta de satisfacción. El link está en el chat para los que no lo hayan hecho. Muchas gracias.